Bueno, miren, la verdad mejor, ya con este color lo que más se me antoja a mí es una agüita de fresa. ¿A quién le gusta el agua de fresa? ¿Quién va a querer agua de fresa? ¡Yo! A ver, compañero. Le va a echar más cambio de color, a ver. Ay, no, esto no es agua de fresa. Isodín, parece isodín. Parece isodima, parece agua de piña. No, compañero, Se va a agua de cambiar. fresa, por favor. Un agua de fresa para aquí, para mis amigos. Un agua de fresa, ¿quién quería? Ácidos y bases. Para el estudio de la materia y los cambios que implican, los químicos han agrupado sustancias que comparten propiedades en común, para facilitar su estudio. Entre esos grupos encontramos a los ácidos y las bases. El término de ácido proviene del latín acidus, que significa agrio. Estas sustancias tienen ese sabor agrio característico de algunos alimentos como el limón y el vinagre. El término de base o álcali proviene del griego alkili, que significa ceniza. Su característica principal es su sabor amargo. Tanto los ácidos como las bases son conocidos y usados desde hace muchos siglos. En Babilonia y Egipto se usaban los ácidos en la metalurgia, la producción de tintes y en el curtido de pieles de animales. Las bases también encontraron uso desde tiempos antiguos. Svante Augusta Arrhenius, que vivió de 1859 a 1927, caracterizó a los ácidos como aquellas sustancias que en medio acuoso se disocian en un átomo, o grupo de átomos con carga negativa, más hidrógeno positivo, también llamado ion hidronio. Bajo esta concepción, el ácido cítrico del limón es un ácido, porque en solución se disocia en un grupo denominado citrato, más iones hidronio. Algo similar sería con el vinagre, que contiene del 3 al 5% de ácido acético, el cual se disocia en acetato, que sería el grupo de átomos con carga negativa, más iones hidronio. Para Arrhenius, las bases son aquellas sustancias que se disocian en átomos, o grupo de átomos con carga positiva, y iones oxidrilo. En este sentido, el hidróxido de sodio que utilizamos en la demostración, es una base, porque se disocian iones de sodio con carga positiva, más iones oxidrilo. Los químicos han encontrado inconvenientes para generalizar estas propiedades a todos los ácidos y a todas las bases, pero para nuestro propósito, ya que nuestra demostración es con soluciones, son útiles los conceptos. De cualquier manera, en el apartado de documentos, encontrará algunas ligas con las que podrá ampliar los aspectos teóricos en el estudio de los ácidos y bases. Para medir el grado de acidez o basicidad de una sustancia, los químicos usan el término de potencial hidronio o pH. Sus valores van desde el 0 para el más ácido, hasta el 14 para el más básico. Las sustancias neutras, que no son ni ácidas ni básicas, tienen el valor de 7. El agua pura, por ejemplo, tiene un pH igual 7. De esta manera el pH de las sustancias ácidas va de pH igual 0, para las sustancias más ácidas, a un pH igual 6.99 para las menos ácidas, en cambio las sustancias básicas están en un rango de pH igual 7.01 para las menos básicas, a un rango de pH igual 14 para las más básicas. En base a lo que hemos dicho, comparando la acidez del jugo de limón, con la acidez del jugo de naranja, tenemos que el jugo de limón es un ácido más fuerte porque tiene un menor pH que el jugo de naranja. En cambio el bicarbonato es menos básico que el amoníaco, porque el bicarbonato tiene menor pH que el amoníaco. En conclusión, las soluciones más ácidas tienen pH más bajos. Por lo contrario, mientras mayor sea el pH de una base, mayor será su basicidad. Dicho de otra manera, un ácido es más débil si su pH es alto, cercano al 7, mientras una base es más débil si su pH es bajo, también cercano al 7.
Existen sustancias con un pH muy próximo al 7, es decir, son ácidos o bases débiles, cuya forma sin disociar difiere del correspondiente ácido o base disociado, y que a un pH determinados, de ser incoloros se vuelven coloridos, o de un color cambian a otro. A estas sustancias, de carácter orgánico, se les conoce como indicadores, porque los químicos saben que, cuando esas sustancias en solución se convierten en coloridas, o cambian su color, es porque el medio acuoso se encuentra en determinados rangos de pH. El entorno también influye en la estructura de las moléculas. Si este entorno es básico, neutro o ácido, puede influir en la estructura y consecuentemente en sus propiedades físicas y químicas. Vamos a ver, por ejemplo, qué sucede cuando una sustancia como la fenolftaleína está en diferentes medios. Esta es agua. Vamos a dividirla en dos partes, pero a una de ellas vamos a modificar su pH, su entorno, a un carácter básico, porque le vamos a agregar un hidróxido de sodio. Esta es fenolftaleína, la he adquirido de este frasco, y vamos a ver que cuando la fenolftaleína se pone en contacto con un medio neutro, es una reacción muy diferente, unas propiedades muy diferentes a cuando está en un medio básico. Como consecuencia de la pérdida de protones, la molécula de fenolftaleína, incolora y medio ácido, neutro o ligeramente básico, cambia sus propiedades ópticas, cuando el medio acuoso adquiere un pH de 8.2 a 12. A estos niveles, se modifica la unión entre algunos átomos y la molécula cambia su estructura. La nueva conformación adquiere la capacidad de absorber ciertas longitudes de onda de la luz blanca. La fracción de energía radiante que vuelve al medio, es la responsable de la coloración que hemos observado. La fenolftaleína, es incolora en un pH que va de 0 a 8.2, en cambio en un medio con un pH de 8.2 a 12, la molécula es de color rosa. Para hacer notar los cambios espaciales de la molécula, hemos coloreado de verde uno de los anillos y de rosa el resultado de la reorganización de algunos enlaces que resultan en la formación de un nuevo anillo.